Vivimos en una época en la que pensar demasiado se ha vuelto casi automático. Dudamos, posponemos, analizamos una y otra vez, y mientras tanto, las oportunidades pasan frente a nosotros. Este libro nace precisamente para romper ese ciclo silencioso que nos mantiene atrapados en la inacción. La regla de los 5 segundos, de Mel Robbins, propone una idea tan simple como poderosa. El momento exacto en el que decides actuar es el momento que define el rumbo de tu vida. A lo largo de estas páginas descubrirás por qué el miedo y la procrastinación no son defectos personales, sino respuestas naturales del cerebro, y cómo puedes interrumpirlas antes de que te controlen. Con explicaciones basadas en la ciencia y ejemplos cotidianos, el libro muestra cómo una decisión tomada en los primeros 5 segundos puede convertirse en el inicio de un cambio real y sostenible. No se trata de motivación pasajera ni de frases vacías. Se trata de aprender a entrenar la valentía en los pequeños momentos, levantarte cuando no tienes ganas, hablar cuando el silencio parece más seguro, avanzar cuando la duda intenta frenarte. Porque la confianza no aparece de la nada, se construye con acciones simples, repetidas día tras día. Este audiolibro es una invitación a dejar de esperar el momento perfecto y empezar a crear una vida que tú controlas, una decisión consciente a la vez. Si alguna vez sentiste que sabías lo que debías hacer, pero no encontrabas la fuerza para hacerlo, este contenido es para ti. Y si este tipo de conocimiento te ayuda a crecer, reflexionar y avanzar, te invito sinceramente a unirte a nuestra comunidad en Conocimiento en Voz. Aquí no solo escuchamos ideas, las convertimos en pasos reales hacia una mejor versión de nosotros mismos. El poder de 5 segundos. El poder de 5 segundos es una idea simple, pero profundamente transformadora. En el breve espacio de 5 segundos, se decide si avanzamos o retrocedemos en nuestra vida. Mel Robbins explica que, cuando surge un impulso positivo, hacer una llamada importante, levantarnos temprano, decir lo que pensamos o empezar un proyecto, el cerebro activa de inmediato el miedo, la duda y la excusa. Si no actuamos rápido, ese impulso desaparece. La regla consiste en contar mentalmente 5, 4, 3, 2, 1 y moverse físicamente antes de que la mente empiece a sabotear la acción. Este pequeño gesto interrumpe los patrones automáticos de pensamiento y devuelve el control a la persona. No se trata de eliminar el miedo, sino de actuar a pesar de él. El poder no está en sentirse listo, sino en comenzar. El libro demuestra que la procrastinación no es pereza, sino un mecanismo de protección del cerebro frente a la incomodidad. Al usar la regla de los 5 segundos, se crea un nuevo hábito: responder con acción en lugar de con excusas. Con el tiempo, esta práctica fortalece la confianza personal porque cada pequeño paso cumplido refuerza la creencia de que uno puede confiar en sí mismo. Mel Robbins muestra cómo aplicar esta regla en situaciones cotidianas: mejorar la productividad, vencer la inseguridad, tomar decisiones difíciles, hablar con valentía y construir disciplina. El cambio no ocurre de golpe, sino a través de decisiones pequeñas pero constantes. El poder de 5 segundos enseña que la vida no cambia cuando pensamos más, sino cuando actuamos antes de que el miedo tome el control. En esos 5 segundos existe la oportunidad de elegir crecimiento en lugar de comodidad y de convertir la intención en acción real. ¿Por qué dudas y cómo dejar de hacerlo? Explora una de las barreras más comunes que impiden el progreso personal: la duda constante. Mel Robbins explica que dudar no es una señal de incapacidad, sino una reacción natural del cerebro ante lo desconocido. La mente busca seguridad y comodidad, y cuando percibe un posible riesgo, al hablar, decidir o actuar, activa el miedo para protegernos, incluso cuando no existe un peligro real.
El texto aclara que la duda no aparece porque no sepamos qué hacer, sino porque pensamos demasiado en las consecuencias. Cuanto más tiempo dejamos pasar, más fuerza toman las excusas, el perfeccionismo y la comparación con otros. Así, la duda se convierte en un hábito que paraliza y refuerza la inacción. Para dejar de dudar, Robbins propone interrumpir ese patrón mental antes de que se consolide. La regla de los 5 segundos funciona como un corte consciente. Al contar 5, 4, 3, 2, 1 y actuar de inmediato, evitamos que el cerebro sabotee la decisión. Este acto simple devuelve el control a la persona y transforma la duda en movimiento. El texto también destaca que la confianza no precede a la acción, sino que nace de ella. Cada vez que actuamos a pesar de la duda, enviamos al cerebro la señal de que somos capaces. Con el tiempo, esto reduce el miedo, fortalece la autoestima y facilita decisiones futuras. ¿Por qué dudas y cómo dejar de hacerlo? Enseña que la clave no está en esperar claridad absoluta, sino en actuar antes de que la mente complique lo simple. Dejar de dudar no significa eliminar el miedo, sino aprender a no obedecerlo. En ese cambio de respuesta comienza el verdadero crecimiento personal. La ciencia detrás de pasar a la acción. La ciencia detrás de pasar a la acción explica, desde una perspectiva clara y accesible, por qué muchas veces sabemos lo que debemos hacer, pero no lo hacemos. Mel Robbins se apoya en la neurociencia y la psicología del comportamiento para demostrar que el cerebro humano está diseñado para evitar la incomodidad, no para perseguir el crecimiento. Por eso, ante cualquier acción nueva o desafiante, la mente activa el miedo, la duda y la procrastinación como mecanismos de protección. El libro revela que entre el impulso inicial y la acción existe una ventana muy breve de tiempo. Si no actuamos rápidamente, el cerebro racionaliza la inacción creando excusas aparentemente lógicas. Este proceso ocurre de forma automática y no depende de la fuerza de voluntad, lo que explica por qué la motivación por sí sola no es suficiente para generar cambios duraderos. La regla de los 5 segundos se basa en interrumpir este patrón neurológico. Al contar 5, 4, 3, 2, 1 y movernos físicamente, se activa la corteza prefrontal, la parte del cerebro responsable de la toma de decisiones conscientes. Este pequeño acto cambia el foco del miedo a la acción, permitiendo elegir de manera intencional en lugar de reaccionar por hábito. El texto también destaca el papel de los hábitos y la repetición. Cada vez que actuamos a pesar de la resistencia interna, fortalecemos nuevas conexiones neuronales asociadas al coraje y la disciplina. Con el tiempo, actuar se vuelve más fácil y natural, mientras que la procrastinación pierde fuerza. La ciencia detrás de pasar a la acción demuestra que no necesitamos sentirnos preparados para empezar, necesitamos empezar para sentirnos preparados. Entender cómo funciona el cerebro permite dejar de luchar contra uno mismo y aprender a usar la biología a favor del cambio personal. Interrumpir el miedo y el exceso de pensamiento aborda uno de los mayores obstáculos del crecimiento personal, la tendencia a pensar demasiado hasta quedar paralizados. Mel Robbins explica que el miedo no siempre se manifiesta como pánico evidente, sino como duda, preocupación excesiva, análisis constante y necesidad de control. Estas respuestas no significan debilidad, sino un mecanismo automático del cerebro para evitar lo desconocido y protegernos de posibles errores. El exceso de pensamiento surge cuando la mente intenta anticipar todos los escenarios posibles. En lugar de aportar claridad, este proceso agota la energía mental y refuerza la inacción. Cuanto más tiempo se dedica a pensar, mayor poder adquiere el miedo, hasta convertir decisiones simples en obstáculos aparentemente insuperables. La regla de los 5 segundos funciona como una interrupción consciente. Al contar 5, 4, 3, 2, 1 y moverse de inmediato, se corta el diálogo interno negativo y se recupera el control de la decisión.
Este gesto impide que el cerebro reactive viejos patrones de evitación. Mel Robbins subraya que el objetivo no es eliminar el miedo, sino aprender a no obedecerlo. El miedo pierde fuerza cuando dejamos de discutir con él y pasamos a la acción. Cada vez que actuamos a pesar del exceso de pensamiento, entrenamos la mente para responder con valentía en lugar de con parálisis. Interrumpir el miedo y el exceso de pensamiento enseña que la claridad llega después de actuar, no antes. Al reducir el tiempo entre la intención y el movimiento, se crea un espacio para el crecimiento real. En ese instante de decisión consciente, comienza la libertad de elegir avanzar en lugar de quedarse atrapado en la mente. Construir valentía en los momentos cotidianos muestra que el coraje no es un rasgo reservado para personas extraordinarias, sino una habilidad que se desarrolla en las decisiones pequeñas de cada día. Mel Robbins explica que solemos asociar la valentía con grandes actos, cuando en realidad se forma en gestos simples. Levantarse cuando suena la alarma, expresar una opinión honesta, iniciar una conversación incómoda o dar el primer paso hacia un cambio personal. El libro señala que el miedo aparece con mayor fuerza en lo cotidiano, porque son esos momentos los que repetimos constantemente. Evitarlos refuerza la inseguridad, mientras que enfrentarlos, aunque sea con acciones mínimas, fortalece la autoconfianza. La clave está en no esperar a sentirse seguro, sino en actuar antes de que la duda domine. La regla de los 5 segundos se presenta como una herramienta práctica para entrenar la valentía diaria. Al contar 5, 4, 3, 2, 1 y moverse de inmediato, se interrumpe el hábito de la evitación y se crea un nuevo patrón de respuesta. Cada acción cumplida, por pequeña que parezca, envía al cerebro el mensaje de que somos capaces de afrontar la incomodidad. Mel Robbins destaca que la valentía crece con la repetición, no se construye en un solo acto heroico, sino a través de elecciones constantes que, con el tiempo, cambian la manera en que una persona se percibe a sí misma. Así, lo que antes parecía difícil comienza a sentirse posible. Construir valentía en los momentos cotidianos enseña que la transformación personal no requiere grandes cambios inmediatos, sino compromiso con acciones pequeñas y conscientes. Al elegir actuar cada día, incluso cuando el miedo está presente, se crea una base sólida de confianza que permite avanzar con mayor libertad y determinación. De la motivación al impulso. De la motivación al impulso explica por qué depender únicamente de la motivación suele conducir a la frustración y al abandono. Mel Robbins señala que la motivación es inestable, aparece y desaparece según el estado de ánimo, la energía o las circunstancias. Cuando esperamos a sentirnos motivados para actuar, dejamos el control de nuestras decisiones en manos de factores externos. El libro propone un cambio de enfoque. En lugar de esperar motivación, crear impulso mediante la acción. El impulso nace cuando damos un primer paso, por pequeño que sea. Ese movimiento inicial genera energía, claridad y confianza, lo que facilita continuar avanzando. Así, la acción precede a la motivación, y no al revés. La regla de los 5 segundos cumple un papel clave en este proceso. Al contar 5, 4, 3, 2, 1 y actuar de inmediato, se rompe el ciclo de la postergación y se inicia el movimiento. Este gesto simple permite pasar de la intención a la acción sin dar tiempo a que la mente racionalice la inactividad. Mel Robbins explica que el impulso se construye con consistencia. Cada acción completada, aunque sea pequeña, reduce la resistencia interna y fortalece la sensación de control personal. Con el tiempo, actuar se vuelve más natural y la necesidad de motivación externa disminuye. El texto también destaca que el impulso no exige perfección. Avanzar de forma imperfecta es más poderoso que quedarse inmóvil esperando el momento ideal. Al aceptar el progreso gradual, se elimina la presión y se favorece la continuidad.
De la motivación al impulso, enseña que el verdadero cambio ocurre cuando dejamos de esperar sentirnos listos y comenzamos a movernos. La clave está en iniciar, repetir y mantener el movimiento. En ese proceso, la motivación deja de ser un requisito y se convierte en una consecuencia natural de la acción. La confianza es una habilidad que se practica. La confianza es una habilidad que se practica. Desafía la creencia de que la confianza es un rasgo innato que algunas personas tienen y otras no. Mel Robbins explica que la confianza no aparece de manera espontánea ni depende del talento, la suerte o la personalidad, sino de la acción repetida. Se construye cada vez que una persona actúa a pesar del miedo, la duda o la incomodidad. El libro señala que muchas personas esperan sentirse seguras antes de actuar, cuando en realidad ocurre lo contrario. La confianza surge después de la acción. Cada pequeño paso cumplido refuerza la relación con uno mismo y demuestra que se puede confiar en las propias decisiones. Cuando no se actúa, la inseguridad se fortalece. Cuando se actúa, incluso de forma imperfecta, la confianza crece. La regla de los 5 segundos se presenta como una herramienta práctica para entrenar esta habilidad. Al contar 5, 4, 3, 2, 1 y moverse de inmediato, se interrumpe el hábito de la duda y se crea una respuesta basada en la acción. Repetir este proceso día tras día entrena al cerebro para responder con valentía en lugar de evitación. Mel Robbins también destaca que practicar la confianza implica aceptar el error y la incomodidad como parte del aprendizaje. La confianza no significa ausencia de miedo, sino disposición a avanzar incluso cuando el miedo está presente. Cada experiencia se convierte en una prueba de resiliencia y crecimiento. La confianza es una habilidad que se practica, enseña que nadie se vuelve seguro de la noche a la mañana. La confianza se cultiva en decisiones pequeñas, constantes y conscientes. Al elegir actuar todos los días, se desarrolla una base sólida de seguridad interior que permite afrontar desafíos mayores con claridad, determinación y mayor libertad personal. Vencer la procrastinación desde su raíz explica que postergar no es un problema de falta de disciplina ni de pereza, sino una respuesta emocional automática del cerebro. Mel Robbins muestra que la procrastinación aparece cuando una tarea genera incomodidad, miedo al error, inseguridad o sensación de sobrecarga. Para evitar esas emociones, la mente busca distracciones inmediatas que proporcionan alivio temporal. El libro aclara que cuanto más se pospone una acción, más grande y pesada parece. Esto crea un círculo vicioso. La tarea genera estrés, el estrés impulsa la evitación y la evitación refuerza la culpa y la pérdida de confianza. Así, la procrastinación se convierte en un hábito que debilita la relación con uno mismo. Para romper este patrón, Robbins propone actuar antes de que la mente empiece a negociar. La regla de los 5 segundos permite interrumpir el impulso de evitar la tarea. Al contar 5, 4, 3, 2, 1 y dar el primer paso, por pequeño que sea, se reduce la carga emocional y se recupera el control. El objetivo no es terminar todo de una vez, sino empezar. El texto destaca que vencer la procrastinación requiere cambiar la respuesta inicial, no la tarea en sí. Cada vez que se actúa rápidamente, se entrenan nuevas conexiones mentales asociadas a la acción y la responsabilidad personal. Con la repetición, el hábito de posponer pierde fuerza. Vencer la procrastinación desde su raíz enseña que la solución no está en presionarse más, sino en comprender el origen emocional de la postergación y responder de manera consciente. Al elegir actuar de inmediato, se transforma la relación con el tiempo, el compromiso y la confianza personal, permitiendo avanzar de forma constante y sostenible. Convertir pequeñas decisiones en grandes cambios explica que las transformaciones más profundas no nacen de actos radicales, sino de elecciones simples y repetidas.
Mel Robbins muestra que cada día tomamos decenas de pequeñas decisiones que, aunque parecen insignificantes, determinan la dirección de nuestra vida. El problema no es la falta de oportunidades, sino la falta de acción en esos momentos clave. El libro destaca que las grandes metas suelen intimidar y generar parálisis. En cambio, las decisiones pequeñas reducen la resistencia mental y hacen que el cambio sea accesible. Levantarse cuando suena la alarma, enviar un mensaje importante, decir sí o no con honestidad son ejemplos de elecciones que, acumuladas, crean resultados duraderos. La regla de los 5 segundos se presenta como el puente entre la intención y la acción. Al contar 5, 4, 3, 2, 1 y moverse de inmediato, se evita que la mente complique lo simple. Este gesto permite transformar una decisión mínima en una acción concreta, reforzando la confianza y el sentido de control personal. Mel Robbins explica que cada pequeña decisión cumplida envía al cerebro la señal de que somos capaces de cambiar. Con el tiempo, estas señales se acumulan y modifican la forma en que una persona se percibe a sí misma. Así, lo que comenzó como un gesto pequeño se convierte en un cambio de identidad. Convertir pequeñas decisiones en grandes cambios enseña que no es necesario esperar el momento perfecto ni hacer transformaciones drásticas. El verdadero cambio ocurre cuando se elige actuar de manera consciente en los instantes cotidianos. Al honrar las decisiones pequeñas, se construye una vida alineada con los valores, la constancia y el crecimiento personal. Crear una vida que tú controlas es un llamado a recuperar la responsabilidad personal sobre las decisiones diarias y dejar de vivir en modo automático. Mel Robbins explica que muchas personas sienten que su vida está determinada por las circunstancias, el pasado o las opiniones ajenas, cuando en realidad el mayor poder está en la forma en que responden a cada situación. El libro muestra que el control no significa dominarlo todo, sino elegir conscientemente cómo actuar, incluso cuando las condiciones no son ideales. Cada vez que una persona pospone, duda o evita, cede ese control. En cambio, cuando actúa a pesar del miedo o la incomodidad, reafirma su capacidad de decidir. La regla de los 5 segundos es presentada como una herramienta clave para tomar el control del momento presente. Al contar 5, 4, 3, 2, 1 y moverse de inmediato, se rompe el piloto automático y se elige una respuesta intencional. Este pequeño acto transforma reacciones impulsivas en decisiones conscientes. Mel Robbins enfatiza que una vida controlada no se construye con grandes gestos aislados, sino con coherencia diaria. Las decisiones pequeñas, repetidas con constancia, crean hábitos que sostienen el cambio. Con el tiempo, esta práctica fortalece la confianza, reduce la sensación de victimismo y aumenta la claridad personal. Crear una vida que tú controlas enseña que no se trata de cambiarlo todo de una vez, sino de asumir el poder del instante presente. Al elegir actuar de forma consciente, se recupera la dirección de la propia vida. Ese control, nacido de acciones simples y valientes, permite diseñar una vida más alineada con los valores, la libertad y el propósito personal. Al terminar la escucha de La regla de los 5 segundos, queda una idea clara y poderosa. El cambio no ocurre cuando todo está perfecto, sino en el instante exacto en el que decides actuar antes de que el miedo te detenga. A lo largo del libro, Mel Robbins nos recuerda que no necesitamos más motivación, más tiempo ni más seguridad. Lo que necesitamos es aprender a responder de forma distinta en esos pequeños momentos cotidianos donde solemos dudar. Este libro nos enseña que la procrastinación, la inseguridad y el exceso de pensamiento no son fallas personales, sino reacciones automáticas del cerebro. Y lo más importante, nos demuestra que es posible interrumpir esos patrones con una acción simple y consciente. Contar 5, 4, 3, 2, 1 y movernos puede parecer insignificante, pero repetido día tras día se convierte en una herramienta de transformación real. La escucha deja una sensación de claridad y responsabilidad.
No podemos controlar todo lo que sucede en la vida, pero sí podemos controlar cómo respondemos. Cada pequeña decisión tomada con valentía construye confianza, disciplina y una vida más alineada con lo que realmente queremos. Este no es un libro para escuchar una sola vez y olvidar. Es un recordatorio constante de que el poder está en el momento presente y de que actuar, incluso con miedo, siempre es mejor que quedarse inmóvil esperando el momento perfecto. Si este contenido te ha aportado valor, reflexión o inspiración, te invito de corazón a unirte a nuestra comunidad en Conocimiento en Voz. Aquí compartimos ideas que no solo se escuchan, sino que se viven. Tu crecimiento importa y no tienes que recorrer este camino solo. Suscríbete y sigamos aprendiendo juntos, paso a paso.